apruebe el orden del día. Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén a favor, por favor, manifiéstenlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba, senador. Gracias, senadora. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, que sería la aprobación del acta de la 6ª reunión ordinaria. Ruego a la senadora consultar a la Asamblea si estarían de acuerdo en omitir su lectura en tanto que se ha enviado con oportunidad. Se pregunta a las senadoras y senadores si están de acuerdo en omitir la lectura del acta de la sesión anterior. Y por favor, si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba la omisión de la lectura. Ahora le ruego que la ponga en consideración su aprobación. Se pone a consideración la aprobación del acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, senador presidente. Gracias, senadora Hernández. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, la aprobación de 6 dictámenes de iniciativas, un dictamen de minuta y 3 dictámenes de punto de acuerdo. Para este punto, quiero proponer la siguiente dinámica para el desahogo de estos asuntos, la cual consiste en la dispensa de la lectura de los 6 dictámenes de iniciativas y del dictamen de la minuta, así como de su parte resolutiva, por haberse circulado con anterioridad y debido a que se tratan de dictámenes en los que se ha considerado agotada su materia, en razón de que las pretensiones tanto de la minuta como de las iniciativas han sido recogidas en su esencia por la reforma constitucional del 15 de mayo y por las leyes secundarias en materia educativa publicadas el 30 de septiembre del presente año. Para el caso de los 3 puntos de acuerdo, se propone dispensar la lectura del dictamen por haberse circulado previamente y solo dar lectura a su parte resolutiva. La discusión y votación de los 7 dictámenes que se considera agotada su materia será de manera conjunta y para finalizar los 3 puntos de acuerdo se discutirán y votarán de manera individual. Le solicito a la senadora Minerva Hernández, secretaria de la comisión, tome la votación sobre el procedimiento de discusión propuesto. Por instrucciones de la presidencia se consulta si es de aprobarse la propuesta para desahogar estos dictámenes. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba su desahogo, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora secretaria. En atención al procedimiento recién aprobado, voy a pedirle a la secretaria, senadora Minerva Hernández, nos haga el favor de proceder con la lectura de las iniciativas propiamente dicho y del bloque de dictámenes. Con mucho gusto, Son 7 bloques presidente. de dictámenes. El primer asunto es el relativo a los siguientes 7 dictámenes. Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y Estudios Legislativos segunda, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 8ª bis al artículo 7, se reforma la fracción 13ª bis del artículo 12 y se reforma la fracción 9ª del artículo 14, todos de la Ley General de Educación abrogada el 30 de septiembre de 2019. Otro es el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación, abrogada el 30 de septiembre de 2019. Uno más es el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos, que contiene 15 iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, abrogada el 30 de septiembre de 2019. Enseguida, el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera, que contiene 2 iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, abrogada el 30 de septiembre de 2019.
Enseguida, el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda, que contiene 18 iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, abrogada el 30 de septiembre de 2019. Uno más, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Educación y Estudios Legislativos Segunda, por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y por último, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Educación y Estudios Legislativos Segunda, por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones quinta y sexta del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Está a discusión. ¿Alguien que quiera usar la voz? Yo quiero hacer un comentario. Primero, son 34 iniciativas, entre ellas el dictamen, la minuta. Ven que está ordenado por bloques, porque es la Comisión de Educación en comisión unida con otra distinta. Es decir, fueron estudios legislativos primera, estudios legislativos segunda. Salud, cultura y luego la constitucional, en tanto la minuta correspondiente que envía. Por eso es que están ordenadas de esa manera y tienen que ser dictaminadas conforme a la comisión que es unida con la de educación para efecto de emitir el dictamen. Por eso están ordenados así, pero en general la razón es que las leyes que se pretendían reformar ya no existen, ya no hay materia. Habremos de recomendarles a los iniciadores que, si no están satisfechos por lo que se recogió de su iniciativa en las reformas, tanto constitucional como en las reformas secundarias de educación, entonces que elaboren una nueva iniciativa y ahora traten de modificar las actuales leyes a las cuales anteriormente pretendieron reformar. Esa es la razón. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta si son de aprobarse los 7 dictámenes. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba, presidente. Muchas gracias, senadora Minerva. Le ruego, por favor, continuemos con los puntos de acuerdo. El primer punto de acuerdo que se pone a su consideración es el relativo a la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se trata de una proposición formulada por don Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena. Después de haber hecho el análisis a lo planteado, el sentido de este dictamen será positivo, con modificaciones para quedar como sigue. Acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de Aguascalientes para que en el ámbito de sus facultades evite expedir en el futuro norma alguna que vulnere la autonomía concedida por la ley a la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Está a discusión. Y bueno, como mero antecedente, hace poco tiempo, pues pasado, se metió una iniciativa que pretendía modificar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en cuanto a cambiar la composición de la Junta de Gobierno e introducir personas que, no siendo universitarias, podrían tener facultades para el gobierno de la universidad. En este caso, para designar a rector de la propia universidad. Y obviamente, pues esto implicaba pues una intromisión dentro de la autonomía universitaria. Y bueno, por fortuna, después de discutirse un poco, tuvieron a bien retirar esa iniciativa. Pero me parece que no está de más que este Senado se pronuncie precisamente para tratar de evitar
que haya la tentación de tratar de vulnerar la autonomía de la universidad. Y creo que con este sentido, respetuosamente, sin hacer mención de grupos de partidos, sino en general, queda como un punto de acuerdo en general, para que precisamente se evite que haya alguna intención de proceder de esa manera. Yo tengo un comentario. ¿Sí, cómo no? Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador, creo que es muy pertinente este exhorto. Sin embargo, quisiera sugerir muy respetuosamente para apuntalar mejor por técnica legislativa el resolutivo. Dice, evite expedir en el futuro norma alguna. Y yo sugeriría, evite aprobar, o sea, no expedir en el futuro, claro, sino sí. Evite aprobar norma alguna que vulnere la autonomía, dice, concedida. Yo diría, no está concedida, está establecida por la ley. Entonces, cambiar expedir en el futuro por aprobar y luego en lugar de concedida, establecida. Establecida, así es. Me parece si muy me bien permite la sugerencia. su comentario, claro que sí. Gracias. ¿Alguien más? Está a discusión. Creo que no. Sí, la senadora Sí, Lupita. gracias, presidente. Sí, comentaba al inicio sobre la iniciativa que te referí, la de salud mental, es de las que vienen para desecharse porque ya se consideran dentro de la anterior ley. En este caso, yo difiero del tema y me gustaría que en particular la iniciativa pues la pudiéramos sacar de ese punto para analizarla de manera específica, si se puede, porque si no iniciaría de cero otra vez a presentarla ya, y me parece que es una buena iniciativa que toca un tema que los maestros han pedido, que los padres han pedido, que incluso cuando la expuse en el pleno, la mayoría de los senadores se sumaron a la iniciativa. Entonces yo sí pediría que si me la dejaran aparte, que la revisáramos a fondo entre los técnicos y una servidora y pudiéramos considerar para no empezar de cero otra vez el proceso. Muy bien, consideramos lo planteado por la senadora Lupita, nada más que vamos a concluir el punto de acuerdo y luego vemos cuál es la enmienda que tendríamos que hacer para el caso. No, está referida a las leyes desechadas anteriores, sí. y remitida a articulado de las leyes anteriores. Así es. Sí, la esencia de la iniciativa se encuentra contemplada en el artículo 9, fracción 12, párrafo, en el artículo 22, párrafo cuarto, en el 113, fracción 4, 114, fracción 12 y 65 de la Ley General de Educación. ¿Agotamos este? Sí, agotamos este. Sí. Sí. Le Bueno. ruego, por favor, tome la votación para el caso del punto de acuerdo. Con mucho gusto. Quienes estén a favor con el ajuste. Disculpe, con el Con ajuste. el ajuste que su servidora propuso a la redacción del resolutivo, quienes estén a favor, sírvanse manifestaron levantando la mano. Por unanimidad se aprueba, presidente. Volvemos al tema de la señora. Yo creo que sí. ¿Tú, presidente? Sí, miren, al margen de que esté remitida, hacemos la consideración para el caso de la senadora, integrante de nuestra comisión, y nada más que ya las votamos. Tendríamos que hacer una enmienda. Pero de todas maneras, como está refiriéndose a unas leyes, a un marco jurídico anterior, ¿por qué no mejor adoptamos el compromiso de presentarla como comisión y pues incluirla en el cuerpo de la nueva, de la reforma recién aprobada? Lo que quisiera es no empezar de cero, que Es que eso busquemos ya la no se manera de cómo le hiciéramos para que no se empezara de cero en el tema, Sí. nada más. El problema sería, bueno, esta sería una buena salida, senadora. Yo, por ejemplo, me adhería a la iniciativa de la senadora. Es un tema muy noble el que se está proponiendo. Lo que en efecto sí esos ordenamientos, esa normatividad a la que se refiere ya no existe, no hay materia. Entonces sí tendríamos que buscar una salida, y esa salida podría ser esta que plantea la senadora Minerva. Yo estaría de acuerdo en que
y que en la primera sesión de la comisión la dictaminemos. El compromiso es que la dictaminemos en la primera sesión. Les pregunto que si estarían de acuerdo con esa consideración, que sería un voto, una votación aparte. Claro. Vamos haciéndola por votación. Se les pregunta a los compañeros senadores si Si estarán de asumimos. acuerdo a asumir el compromiso de suscribir esta iniciativa que ha sido desechada y replantearla de manera referida al nuevo marco jurídico recién aprobado para poder discutirla en la próxima sesión que tengamos comenzando el año. ¿Que estén de acuerdo? Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad. No, faltó el senador Aníbal. Por unanimidad. Sí, senador. Gracias, senadora. Vamos a continuar con el segundo punto de acuerdo. Le ruego a la senadora Minerva le dé. Con mucho gusto, senador presidente. Pues el siguiente punto de acuerdo que se pone a su consideración es el relativo a las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Este asunto fue formulado por su servidora. Después de haber hecho un análisis a lo planteado, se propone que el sentido de estos dictámenes sea positivo, con modificaciones para quedar el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García para que envíe un informe que contenga, inciso A, las instalaciones y condiciones físicas en las que se encuentran las 100 universidades para el bienestar Benito Juárez García por entidad federativa. B, la matrícula escolar de alumnos y docentes registrados en las distintas sedes que ofrecen las universidades para el bienestar Benito Juárez García por entidad federativa. Y C, los planes y programas de estudio que ofrecen las universidades para el bienestar Benito Juárez García por entidad federativa. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que envíe un informe que contenga los motivos del ajuste, inciso A, los motivos del ajuste presupuestal de las universidades para el bienestar Benito Juárez García al tercer trimestre de 2019, de 1,000 millones de pesos a 757 millones de pesos, así como su nulo ejercicio presupuestal. Y, inciso B, el desglose por partida presupuestaria de los subsidios que recibirá el organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, contenido en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020. Está a discusión. Bueno, yo quiero comentarles a los miembros de la comisión primero, y lo he comentado con todos. Los puntos de acuerdo, este es un punto de acuerdo que plantea, exhorta a que se nos dé una información que yo creo que todos la requerimos, no podemos tener desacuerdo. Y les he comentado lo siguiente: más allá de estar de acuerdo con las consideraciones que tenga cualquier punto de acuerdo, los puntos de acuerdo en sí, si estos tienen pertinencia y si son planteados por un miembro de la comisión, en mi opinión, siempre voy a plantear en positivo, que me parece que es necesaria para mí, al margen de cuáles sean las motivaciones que tenga la senadora Minerva Hernández. Para mí el tema central es que nos es útil la información que se está pidiendo, y que en razón de eso les pido incluso también a mis compañeros senadores que en el Pleno, si lo llevamos como puntos de acuerdo en positivo, por favor, celebremos que saquemos el punto de acuerdo y no nos metamos al tema de las consideraciones en las que podemos discrepar y que a la hora de la hora esto nos puede llevar a un resultado distinto en el Pleno. Entonces, yo llamo a eso. Cuando les comenté a las senadoras de Acción Nacional el tema, por ejemplo, del punto de acuerdo de Daniel y los puntos de acuerdo de él, le dije, este comentario yo lo haría para pedirle a mis compañeros senadores y senadoras de todas las fracciones que pudiéramos acordarlos en el sentido de que son puntos de acuerdo útiles, sin que asumamos consideraciones del que inicia, del que propone. Y en esa consideración yo les quiero pedir que aprobemos este, y de una vez digo el siguiente igualmente. ¿Me permite, señor? Sí, yo creo que a todos nos sirve, porque a todos nos pueden preguntar algún día también. Entonces tenemos que estar también sabiendo todo esto, es necesario, por eso estoy de acuerdo también. Sí,
yo sí quiero intervenir brevemente. Me parece que este es un proyecto muy importante de este gobierno, en cuanto implica el llevar la educación a una población muy marginada a nivel nacional. Es decir, y en ese sentido este proyecto pues sí requiere un esfuerzo, un apoyo incondicional, porque implicaría incluir a muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de realizar estudios superiores. Y creo que en la medida en que quede muy transparente el manejo, el proyecto educativo, los números de estudiantes en cada institución que se vayan a formar, pues también nos permite entender y apoyar este proyecto tan noble como es el de las 100 universidades que este gobierno del presidente está impulsando. Entonces me parece positivo. Gracias, senador. Sí. Sí. Gracias, senadora Lupita, senador don Daniel. Y yo solo quisiera otra vez una cuestión de técnica legislativa. En el inciso B hablamos de contenido en el proyecto de presupuesto de egresos, pero para estas fechas ya es presupuesto de egresos de la Federación, y el nombre correcto es presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Ya no es proyecto como lo había yo planteado originalmente, si no tuvieran inconvenientes en que lo pudiéramos corregir. Se somete a su consideración. Senador Aníbal. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi respeto por la senadora y comparto todos los aspectos que señala en el punto de acuerdo. En efecto, es de suma importancia, es un proyecto, el de las universidades Benito Juárez, que sin duda va a consolidarse a mediano plazo. Pero también tenemos que reconocer que sí hay algunos inconvenientes que no han sido resueltos a la fecha, y uno de ellos es fundamentalmente el presupuestal. Lo de las instalaciones en términos generales van bien, pero el tema presupuestal les ha afectado considerablemente. Ahí, desde mi punto de vista, la Secretaría de Hacienda ha sido deficiente en la asignación de los recursos presupuestales y les ha ocasionado algún tipo de problemas en la operación cotidiana de las escuelas. Por eso me parece muy oportuno el punto de acuerdo, además de la necesidad que tenemos pues de conocer los términos y las condiciones en que están operando actualmente las escuelas. Me sumo y mi voto será a favor, senadora. Gracias, senador. Gracias, senador. Pues tomamos la votación. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Senador Aníbal y el senador Primo. Por unanimidad se aprueba, senadores. Muchas gracias. Senadora, le suplico, por favor, de continuidad ya al último punto de acuerdo. Con mucho gusto. Pues el último punto de acuerdo que se pone a su consideración es el relativo al exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que remita un informe del programa de escuelas de tiempo completo y explique las acciones que se tomarán para atender a esta población como consecuencia de la disminución presupuestal para el ejercicio 2020. Este asunto fue formulado por nuestra compañera, la senadora Lupita Saldaña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y después de haber hecho el análisis a lo planteado, se propone que el dictamen venga en sentido positivo, con modificaciones para quedar como sigue. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que remita a esta soberanía un informe sobre las condiciones en que operará el programa de escuelas de tiempo completo y explique las acciones que se tomarán a fin de atender a la población que se verá afectada como consecuencia de la disminución presupuestal para el ejercicio 2020. Está a discusión. Yo quiero explicarles que a propósito de este punto de acuerdo, me reuní con el subsecretario Marcos Bucio para preguntarle cuál es en verdad la posición que al respecto tiene la Secretaría de Educación Pública. No estoy tratando de eliminar, simplemente voy a hablar de la pertinencia del punto de acuerdo. El subsecretario, primeramente, nuestra
convicción era de que si algún programa iba a continuar de manera plena en después de la reforma educativa, sería el de las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque se necesita, es ahí donde se les apoya con alimento a los niños, ¿verdad? De las niñas. Sí, así es. Y uno de los puntos, yo recuerdo aquellos puntos de la TAO, del presidente, fue justamente que ampliaríamos este servicio y este beneficio a los niños ubicados en escuelas marginales de escasos recursos. Pero en el presupuesto vimos que de 10,000 millones de pesos creo que bajó a 5,000 millones de pesos. Entonces quise preguntarle, bueno, y luego estando en Sinaloa me enteré que el secretario de Educación Pública del Estado declaró y dice, no, sí van a seguir las escuelas de tiempo completo, pero hasta junio, de ahí para allá no va a haber. Bueno, ya me salió una versión distinta a la primera convicción que tenía. Me reuní con unos 28 directores de escuelas de tiempo completo para que me dieran su versión y me dicen que viven en la incertidumbre, que no saben qué va a pasar. Fui con el subsecretario y le pregunté y me dijo, no, sí, van a continuar. Hemos hablado con el presidente y el presidente nos dice que con estos 5,000 millones de pesos que no deberán tener comparativo exacto con los anteriores porque ahora se trata de que los recursos se manejen con verdadera transparencia, va a alcanzar junto con una disposición que se tiene para que ahorros de la Administración Pública Federal se incorporen a programas como este, particularmente el programa de escuela de tiempo completo. No obstante ello, les estoy dando 3 versiones diferentes, por lo que es justo, pertinente que nos informen, porque a todos los senadores y senadoras nos preguntan en nuestros estados qué va a pasar con ello, muy particularmente con las escuelas de tiempo completo. Por eso yo he considerado que era necesario dictaminarlo en positivo y los invito a que lo apoyemos. Gracias, senador. Pues se consulta a la Asamblea si están de acuerdo en este punto, que se manifiesten levantando la mano. Por unanimidad se aprueba, senador presidente. Les agradezco infinitamente antes en asuntos generales. Tiene la palabra el senador Primo Doté Mata. Muchas gracias. De manera muy breve. Yo quisiera aludir a un tema que ya se ha expuesto, que tiene que ver con el sistema de telesecundarias en San Luis Potosí. El sistema es, digamos, un híbrido. Obviamente se les paga la nómina con recursos federales, pero están adscritos al Estado. Ha habido graves problemas, 2 de ellos que, insisto, ya se han aludido aquí, son que su fondo de ahorro están en el sistema de pensiones del Estado de San Luis Potosí. De ese fondo de ahorro han tenido un desfalco de por lo menos $1 millón. Por lo menos ese $1 millón fue arriesgado indebida y legalmente en empresas, presumiblemente ligadas a Joaquín Guzmán Loera, hoy preso en Estados Unidos. Evidentemente esos fondos se perdieron al haberlos arriesgado en la Bolsa de Valores. Hasta hoy hay impunidad. Por otro lado, cerca del 20% de docentes de telesecundaria en el estado de San Luis Potosí, desde hace más de 15 años, no reciben su pago completo. Reciben solamente alrededor del 85% de su pago. Eso también se ha expuesto. Lo comento, retraigo estos temas porque para remate no les han pagado su aguinaldo. Los demás sistemas del Estado ya cobraron su aguinaldo, preescolar, indígena, primarias, excepto ellos. Llueve sobre mojado.
para los docentes de telesecundaria. Pero aquí la situación es que el gobierno del estado argumenta que no les puede pagar su aguinaldo porque el gobierno federal no les ha depositado los recursos. Yo solicito que podamos dirigirnos a la Secretaría de Educación Pública para conocer, para que nos aclaren si es verdad esta versión del gobierno potosino y o a qué se debe el que no hayan sido entregados los fondos para que los docentes puedan cobrar su aguinaldo. Es el tema que yo expongo y le solicito muy amablemente. Gracias. Sí, senadora. Gracias, presidente. Buen día. Es otro asunto. Es otro asunto general. Ah, bueno, sí. A ver, vamos a concluir con el del senador. Recojo el planteamiento, senador, lo hacemos juntos, hablamos con él. Es secundaria, ¿verdad? Secundaria. Sí, es telesecundaria, es básica. Vamos a hablar con el subsecretario Bucio y le voy a pedir ahora mismo, mañana más tardar, que nos informe al respecto, que me tenga los datos, lo hacemos juntos y promovemos incluso por la comisión, promovemos inmediatamente una gestión al margen de que la hagamos de manera directa. Muy bien. ¿Está bien? Gracias. Perdón, presidente, sobre el tema, si me permite. Sí, sobre el tema. Además de este asunto que está planteando el senador Primo, esta situación de algún tipo de pagos en el sector educativo no es exclusivo de telesecundarias. Yo le había planteado a usted que los reclamos pues son generalizados, por ejemplo, en el sistema de colegios de bachilleres, sobre algún tipo de incrementos o de compensaciones. Y este mismo asunto se está presentando desde por lo menos el mes de agosto en lo que era anteriormente la DGETA, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, y que hoy ya cambió de nombre, tiene otro nombre más rebuscado, pero que administra el sector tecnológico agropecuario, principalmente las escuelas de nivel medio superior, pero intuyo que también las del nivel superior del mismo sistema están pasando por esa situación. Hay un retraso en el pago de compensaciones y de incrementos salariales, tanto en el área tecnológica como en el colegio de bachilleres. Inclusive sé de algunos planteles que hicieron paros. No tengo información si continúan en ellos, pero sí hay una inconformidad y molestia muy fuerte entre personal docente, fundamentalmente, aunque también lo hay en el administrativo. Aprovechando el ofrecimiento que usted hace al senador Primo, yo sí le pediría de favor que este mismo planteamiento se le haga al secretario de Educación Pública. Gracias. Muy bien. Gracias. Senadora. Sí, de hecho es sobre el mismo tema, presidente, lo estaba viendo aquí con Ángel, pero ya que lo planteó el compañero, agregarle en el caso de Baja California Sur los CECITS. Desde hace una semana me están contactando que igual les deben un recurso y comentan que hay una parte que le toca al gobierno federal que no se ha depositado a los estados, hay otra parte que le toca a los estados que ya les pagaron, entonces revisar si es así, que nos puedan atender. Y a lo mejor agregarle, senador, yo no te había traído el punto, porque trata uno de resolverlo por su cuenta y hablar a las dependencias. Es muy complicado que nos contesten, por lo menos en mi caso, y a lo mejor que como comisión pudieras tú enviar algún oficio para que nos puedan dar esa atención. Digo, yo mi celular lo pueden tener la gente en mi estado porque pues para eso somos, para ponernos al servicio de los demás. Ellos ni siquiera autorizan para que te den un celular como senador. Yo no los quiero estar molestando, yo solamente quiero resolver un problema que tienen en mi estado y una gestión, y a lo mejor le voy a quitar 3 o 4 minutos. Entonces, también si podemos emitir como comisión para que se nos atienda, para que pues se nos pueda ayudar a resolver lo que se nos plantea por allá.
Sí, le estaba escuchando. Lo que pasa es que ya le estoy mandando un mensaje al subsecretario, particularmente al subsecretario de media superior. Y luego voy a ver, es que el subsecretario de básica nos canceló una reunión para hoy a las 6 de la tarde y va a haber los ATPs. Entonces quedamos de que lo vemos, ya lo vi con el resto de senadores, quedamos que lo vamos a ver en enero, porque pospusimos esta reunión. Okay. Voy a ver el de básica, si va a estar aquí para tratar el tema de senador, tiempo completo. Pero ya le estoy mandando un mensaje a... Bueno. Tiempo completo y telesecundaria serían básica y superior serían los CECIT, los COVACH y todos los demás expuestos. Sí, y en el caso de tiempo completo vamos a partir con el punto de acuerdo, ¿no? Gracias. Pero hay que plantearlo de una vez, porque muy probablemente estos dictámenes ya no van a ser tratados en el periodo. Sí. En este periodo, porque se termina mañana. Entonces sí hay que ver que nos hagan un informe ya más, es decir, por escrito. Eso sí lo vamos a pedir por escrito para que adelantemos. Al margen de que el punto de acuerdo se presentará en su momento en el Pleno. ¿Hay algún otro asunto? Senador Casimiro Méndez. Gracias, compañero presidente. Yo creo que mucho apoyaría la buena disposición de los funcionarios que trabajan con el secretario de Educación. Si mal no recuerdo, tenemos pendiente la comparecencia o la visita del secretario de Educación aquí al Senado de la República, porque hay muchos planteamientos que tenemos que hacerle, muchos reclamos e inquietudes allá de los lugares de donde venimos. Yo, por ejemplo, en Michoacán sigo esperando respuesta de lo que fue a destapar en Michoacán del llamado huachicol educativo. El mal uso de 3.500 plazas en septiembre pasado lo denunció, pero ya jamás volvió a hablar sobre el tema. Yo sí quisiera también que nos estuvieran aclarando qué pasó con esos recursos. Por eso yo pienso que mucho ayudaría que los funcionarios, insisto, que apoyan al secretario de Educación, resuelvan todas las inquietudes que están planteando los compañeros. De lo contrario, pues serían puntos que se irían acumulando para la comparecencia del secretario de Educación aquí en el Senado de la República, y que igual lo que menos queremos es que se compliquen más estos temas, presidente, sería todo. Y más bien seguir insistiendo en la fecha de la visita del secretario de Educación al Senado. Muy bien, ese es un tema que sí vale habría que acordarlo, y por lo que plantea el senador Méndez, que yo creo que no tendríamos desacuerdo nadie, es que viniera. Habíamos estado en la idea de que podía venir a la comisión o al pleno. Yo le planteé al secretario, cuando acordamos aquí el punto de acuerdo, le planteé directamente al secretario, estuvo de acuerdo y nos propuso 2 fechas, nada más que se rebasaron las fechas porque el pleno no trataba el punto de acuerdo. Entonces, al rebasarse las fechas se nos fue el mes de noviembre y ya no fue posible que lo tuviéramos, pero él estuvo en la disposición de venir incluso al Pleno. Si les parece, lo reactivamos y, como dice el senador Méndez, ya pensamos en una fecha para proponérsela a la mesa directiva. ¿Está bien? Está bien. Bueno, el otro tema, lo otro sería darle tratamiento a estos asuntos de gestoría. Debo decirles que hay enlace con la Secretaría de Educación Pública, que todos los temas que nosotros podamos tratar, que normalmente es importante que nos los hagan saber para que el secretario técnico de la comisión haga inmediatamente un oficio, se los firmo yo, nos dan respuesta, nos acusan recibo, y es una gestión que debe estar presente para darle seguimiento. Importa mucho que lo hagamos. Lo hago con otros senadores, incluso que no son miembros de la comisión, pues la comisión es del Senado. Entonces, sería bueno que aprovechemos la comisión, porque sí hemos resuelto algunas cosas derivado de nuestra gestión. Como ustedes, senador Méndez y demás, como ustedes tampoco no creen que a mí me contestan muy fácilmente las llamadas, y que se registre esto, porque los funcionarios deben ser suficientemente
sensibles a una llamada. Si es Secretaría de Educación, una llamada que le hace el presidente de la Comisión de Educación, pero de cualquier senador o senadora. Tenemos el caso de Lupita, que lo estoy viendo, Lupita Covarrubias, una entrevista con el director del Tecnológico Nacional. ¿Por qué? Porque hay un asunto que tiene que ver ella del Tecnológico de Tampico, si mal no recuerdo, de Ciudad Madero, y es importante que sirva como un llamado, esto lo estamos registrando aquí en debates, para que nos consulten. No piensen que a lo mejor a mí sí me contestan, pero yo he logrado que sí me contesten algo, por eso estoy mandando algunos mensajes que se registre. Ya estamos solicitando las entrevistas, vamos a ver al subsecretario Marco Bucio y veríamos el caso de del subsecretario Arroyo, para el tema de es decir, que nos digan claramente, porque es que es el tema. Te vas a los estados y los estados te dicen, es que no han depositado los de la federación, y te vas aquí. Bueno, si vamos aquí, dice la federación, si hemos depositado, denos la evidencia. Ajá, que nos denos la evidencia de que sí se ha depositado. Exacto. Para ir al gobierno y decirle, exacto. ¿Sabes qué, gobierno? No tienes razón porque ya tienes el depósito. Pero exacto. Si me lo dices verbalmente y acá también me lo dicen verbalmente, no vamos a estar más que como la pelota de ping-pong yendo y viniendo sin tener concreción alguna. Muy bien. Les ruego yo, por favor, que votemos estos puntos de acuerdo, que los votemos como comisión para efecto de darles seguimiento, que esta comisión acuerda que le demos seguimiento a los asuntos planteados en materia de gestoría. Perfecto. Les pida por favor la votación. Se somete a su consideración si apoyamos estos planteamientos de gestoría que se han expuesto. Quienes estén a favor, manifiéstenlo con su manita levantada. Adelante, por unanimidad, presidente. Ahora sí, espero que no haya otro punto de otro asunto general. Les agradezco mucho, senadoras, senadores. Gracias. Les deseo lo mejor en estas fechas decembrinas, lo mismo al canal del Congreso, a los asesores, a todos los que están con nosotros, a los periodistas en general. Lo mejor, a ustedes y a su familia.